De verdad que es increíble estar aquí delante de tantas personas. Es increíble que alguien como yo, una vecina del barrio, tenga la oportunidad de tener voz. Y ya veis que con Podemos todas las voces son importantes. Quiero hablar de mi experiencia, de por qué tengo a toda mi familia, a todos mis amigos, mi Facebook, mi Twitter, mis correos llenos de información de Podemos. Os quiero explicar de dónde nació toda esa ilusión. Realmente todo empezó en mi sofá. Durante meses, mi compañero y yo hablábamos una y otra vez de política, hartos de ver el panorama actual, y tragándonos cualquier programa medio interesante con debates, y con muchas ganas de hacer algo, participar e intentar cambiar las cosas. Y ahí conocimos a nuestro compañero, Pablo Iglesias. Desde luego para nosotros supuso un cambio ver por fin a alguien en la televisión que dijera verdades como puños y defendiera las mismas cosas que si nosotros hubiéramos tenido un micrófono delante hubiéramos defendido. Y empezamos a seguirle en diferentes programas e intentábamos no perdernos ni uno. Y de repente Pablo anuncia el lanzamiento de un proyecto nuevo llamado Podemos. Así que nos toca estar pegados en modo streaming al ordenador. Y allí ya entonces fue cuando alucinamos. Por fin, un grupo de gente, de los que conoce realmente las necesidades del pueblo, porque es pueblo, se une y se organiza sin ánimo de lucro para intentar cambiar las cosas. Ya era hora, ¿no creéis? Y entonces nos dimos cuenta de que había que hacer lo que fuera para apoyarles, para ayudarles. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no creer que si somos más que lo somos, la gente normal, la gente de los barrios puede tener la oportunidad de llegar a las instituciones, que al fin y al cabo es donde se toman las decisiones que afectan día a día a nuestra vida diaria? Y desde ese momento, poco a poco nos hemos ido involucrando cada vez más con el proyecto y creciendo con él. Tenemos la suerte de pertenecer al círculo de San Blas Canillejas, donde codo con nuestras compañeras y compañeros participamos activamente en diferentes actividades y acciones para intentar mejorar la vida en nuestro barrio y combatir la desigualdad. Porque, señoras y señores, esta vez la política ya no va de políticos, va de personas, va de gente que se siente indignada y está harta de ver cómo unos pocos se llevan lo que es de todos. Personas de la calle que están cansadas de pagar con su esfuerzo los derroches y privilegios de una casta política que se cree la nueva aristocracia y que los exprime para poder seguir viajando en primera clase o perpetuarse en el poder gracias al bipartidismo. ¿Y quién les concede ese poder? ¿Quién les regala esos privilegios? ¿Quién les consiente que mienten año tras año, candidatura tras candidatura en sus programas, prometiéndonos que van a luchar por nuestros derechos? Y luego cuando llegan a su pequeño feudo llamado escaño, si te he visto no me acuerdo. Nosotros somos los que les concedemos ese poder. Y ahora nos toca empoderarnos, a nosotros, al pueblo. Es diferente, tiene que ser diferente. Hemos despertado y ya no vamos a dejar la política en sus manos. La política es del pueblo. La política está hoy en día en cualquier rincón, en los trabajos, en las farmacias, en los mercados, en cualquier lugar. Porque, señores, la política rige nuestras vidas. Y ya hemos visto lo que pasa si se la dejamos en manos de mafiosos. Entonces, los derechos pasan a ser una moneda de cambio que se venden al mejor postor privatizándolos. Están intentando que nos creamos que los derechos son privilegios y que para haber podido disfrutar de ellos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero algo están cambiando en las calles, los movimientos ciudadanos, las asociaciones de vecinos, el 15M que nació hace 3 años, la PA, las marchas de la dignidad, el ejemplo de Gamonal. Nos han enseñado que juntos podemos y que si nos unimos somos imparables. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ya no nos vale pedir a votar cada 4 años. Sabemos que si dejamos que los políticos se encarguen, nos pasará como hasta ahora, que se encargarán, sí, pero de seguir robándonos. Uno de los grandes problemas de los partidos es que se financian a través de empresas o de bancos, que claro, una vez situados en el poder, exigen el pago de sus deudas con su trocito de poder. Entonces, ¿quién nos gobierna realmente? ¿El partido o las empresas que les financian?
En Podemos, para librarnos de esa dependencia, hemos decidido financiarnos a través de la gente, a través de ustedes. Solo se recibirán donaciones populares, porque queremos ser libres. Necesitamos serlo, para, como novedad en política, esta vez luchar punto por defender nuestro programa, que por cierto ha sido elaborado íntegramente con la participación de todos los círculos, y así poder cambiar esta estafa que llaman democracia. A mí personalmente me da pena, me da rabia vivir en un país donde la gente se suicida para que los bancos, que no tienen suficiente, decidan robarle su techo, en donde la justicia sea una mentira que se defina en función de tus apellidos. Ya sabéis, si te apellidas Borbón y te haces la tonta, todo solucionado. Un país donde los únicos imputados por los crímenes del franquismo hayan sido aquellos que han querido desenterrar una memoria de dignidad. Un país donde los únicos imputados por los casos de corrupción sean los jueces que persiguen a los malvados. Pero esto puede cambiar. El miedo tiene que cambiar de bando. Tenemos que hacernos fuertes, compañeros, hacernos responsables y luchar para combatir tanta justicia y desigualdad. Ya está bien de regalar nuestros talentos a Alemania. Han conseguido que las únicas salidas para nosotros los jóvenes sean tres: aire, mar o carretera. Están expulsando a vuestros hijos del sistema. ¿Lo vais a consentir? Estamos creando algo, hemos aprendido de nuestra historia y ahora, conscientes, queremos compartir los recursos, justicia en nuestra sociedad, una sanidad universal, pública y gratuita, una educación libre y laica para todas y muchas cosas más. Tenemos una oportunidad, podemos intentarlo, podemos llegar ahí arriba. Tenemos que demostrarles que con ética y decencia la vida política no es una carrera para enriquecerse, es un servicio público para y por el pueblo. Lo que deseamos es que alguien pueda ser capaz alguna vez de demostrar la transparencia y la honradez. Necesitamos un sistema que no se proteja a sí mismo y en donde la impunidad ante la corrupción no sea el circo que vivimos hoy en día. En Podemos tenemos un decálogo de compromisos para las candidatas y candidatos, donde se establece, por ejemplo, que el sueldo de los eurodiputados será como máximo 3 veces el salario mínimo interprofesional, que el resto tendrá que ser donado a la propia iniciativa Podemos o a proyectos sociales. Por supuesto, el uso prioritario de los transportes públicos y la renuncia a volar en primera clase. Y se establece que el desempeño de la labor de los parlamentarios en Podemos es completamente incompatible con cualquier actitud discriminatoria por razones de etnia, género, origen o orientación sexual. Qué bonito sería el panorama si todos los representantes se autoimpusieran estas limitaciones lógicas, ¿no creen? Podemos es una herramienta para generar un cambio social de base. Y sí, seamos realistas, las decisiones se van a seguir tomando en despachos muy lejanos con señores encargados. Así que, ¿por qué no nos unimos para tener a alguien ahí que esta vez sí nos represente? Yo estoy cansada de ver día a día gente buscando en las basuras. Y luego, cuando enciendo la televisión, me entero de que mi pequeña parte, los poquitos impuestos con los que yo puedo colaborar para que esta desigualdad social desaparezca, se la gastan, por ejemplo, en aeropuertos inservibles. Vamos, que cualquier ama o amo de casa que tenga que hacer malabares para llegar a fin de mes se tiene que sentir más que estafado con estos representantes inútiles que encima se quieren perpetuar en el poder. ¿Qué queréis que os diga? A mí esta vez me inspira, este proyecto me inspira. Tengo 31 años y llevo toda mi juventud esperando algo, alguna herramienta política con la que sentirme cómoda, en la que poder aportar y colaborar, en la que hacerme responsable de cambiar las cosas. Porque yo el día de mañana quiero estar orgullosa de mi camino y quiero haber sido capaz de huir de lo estándar, de lo conocido y de haber tenido el suficiente valor para entender que llegados a este punto de desigualdad ya no valen siglas conocidas ni partidos que han tenido su oportunidad y no han hecho nada ni por mí ni por mis vecinos. Ya no necesitamos que nadie cambie la política, que nadie cambie las leyes ni la representación en el Parlamento. Ahora lo haremos desde las calles. Estamos organizados, estamos preparados y somos conscientes. ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Sin toda esta gente que estáis aquí en los actos, todo esto no tendría sentido.
Yo, como decía el compañero, soy de Avilés, pero viví 7 años aquí en Madrid y para mí siempre es un placer volver a Madrid, donde tengo no solamente una familia biológica, sino también tengo muchas familias de acogida. Porque yo creo que una de las cosas que más nos sorprenden a la gente que venimos de fuera a vivir aquí a Madrid es la gente de Madrid, la gente de a pie. Es la gran acogida que se nos brinda cuando llegamos aquí. Yo que soy de Avilés, Avilés también es una tierra de acogida, porque ha sido una tierra de acogida durante muchos años. Avilés, Asturias, durante los 70, muchas familias vinieron de otros lugares de España, sobre todo del sur, Andalucía, Extremadura, vinieron a buscarse la vida a Asturias en busca de un futuro mejor, porque se estaba desarrollando un gran tejido industrial que estaba generando muchos puestos de trabajo. Y yo que soy de Avilés, repito, y ahora mismo tengo que trabajar, llevo años trabajando pues entre Castilla y León, entre Cantabria, por ahí. Soy profesora interina de FP, de un sistema público que nos quieren destrozar, que mientras recortan en profesorado y en recursos para la enseñanza pública, quienes nos dedicamos a esto nos vemos cada vez más condenados y condenadas al paro o a la emigración, que en mi caso, aunque no sea Europa, pero no deja de ser duro de no saber dónde vas a estar dentro de unos meses. Y yo que me veo en esta situación de tener que moverme un poco por la península, me parece que a veces la historia, o en este momento, la historia se está repitiendo de una manera un tanto macabra, aunque salvando las diferencias. Porque mi familia materna, es Andalucía, es andaluza, y es una de esas familias que se fue a Asturias a buscarse la vida. Una familia que era de mi madre y mi tío, que está por ahí haciendo fotos. Eran de un pueblo muy pequeñito, un pueblo minero de Almería, de Serón, Las Menas se llamaba. Y tuvieron que irse de allí, se fueron a Asturias, otros se vinieron aquí a Madrid, fundamentalmente por dos motivos. Un motivo era el inminente cierre de la mina, que era el único recurso, la única actividad económica de la zona, no había nada más. Y otro motivo era que mis abuelos querían que sus hijas pudieran estudiar, porque allí no podían hacerlo. Y entonces decidieron marcharse, en definitiva, por lo que es buscar una vida mejor, en un momento en el que abandonar tu tierra y marcharte a 1000 kilómetros de distancia significa probablemente no volver nunca más y romper con todos tus orígenes y dejarlo todo atrás. Y después está la otra historia, la historia de mi familia paterna, que también es una historia de minería. Mi padre es de un pueblo pequeñito también de Asturias, un pueblo minero. Mi abuelo era picador, como dice la canción de ese que un día fue socialista y ahora tampoco lo es. Y también por parte de mi familia paterna tuvieron que hacer grandes esfuerzos por darles un futuro a sus hijos. Ahí la única salida que había para que mi padre no tuviese que trabajar en la mina, no tuviese que dedicarse a eso, era mandarlo a un orfanato de frailes, que era el único sitio donde podía estudiar, en Valladolid, sin poder volver a ver a su familia nada más que en Navidades, cuando tenía solamente 7 años. Y mi abuelo que era minero, de él yo solamente guardo un recuerdo. Cuando yo tenía 4 años, porque él murió cuando yo tenía 4 años, y mi único recuerdo es verlo conectado a una bombona de oxígeno, porque había una enfermedad que se llamaba la silicosis, que se la provocaba la mina, el trabajo en la mina, que lo estaba matando. Y esa enfermedad lo mató. Y hoy en día, los mineros, aunque siguen muriendo en accidentes dramáticos, porque las condiciones de la mina siguen siendo muy duras, ya no mueren de silicosis. Y si no mueren de silicosis, no es por otra cosa, que porque llevan toda la vida luchando, desde los años 60 hasta ahora, para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar sus derechos laborales, para tener una vida digna y un futuro mejor.
Y hoy vemos muchos ejemplos de esas luchas, como tenemos aquí los compañeros de Coca-Cola o la Asamblea de Parados. Vemos muchos ejemplos de esas luchas hoy en día. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos en Gijón, nos reunimos con los trabajadores de Tecneco, que es una fábrica de amortiguadores, porque tienen un conflicto laboral desde hace más de 240 días. Llevan más de 240 días en lucha porque su empresa, que es una empresa viable, con beneficios económicos, quiere llevarse la producción a Rusia. ¿Por qué quiere llevarse la producción a Rusia? Porque sale mucho más barato, porque los derechos laborales son mucho más precarios, porque la mano de obra es mucho más barata. Y ayer, cuando nos reunimos con ellos, acordamos que cuando pasasen las elecciones y tuviésemos a unas cuantas personas, a unos cuantos y unas cuantas de nuestras candidatas en el Europarlamento, porque los vamos a tener. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Acordamos que haríamos un grupo de trabajo para defender el empleo en Europa, para hacer una directiva que prohíba la deslocalización, el enviar la producción de las empresas a otros lugares fuera de Europa, donde sale la mano de obra mucho más barata, donde pueden explotar más y mejor. Porque en definitiva se trata de atender a los problemas que tiene la gente, y eso es lo que estamos intentando hacer. Y vemos muchas de esas luchas, muchas de esas luchas sociales, sindicales, políticas, en un momento en el que nuestros gobernantes deciden que es mejor, bueno, pues como llevan haciendo muchos años, ¿no? PP y PSOE llevan aplicando el mismo tipo de políticas económicas desde hace muchos años. Deciden que es mejor gobernar para los intereses de una minoría, para los intereses financieros privados de una minoría, y no gobernar para la gente, aunque ello suponga que se multiplique la pobreza, que se multiplique la precariedad, que se multipliquen los desahucios. Deciden seguir gobernando para esos intereses y aplicar de manera obediente las políticas de austeridad de la Troika y llevarnos a esta situación de miseria a la que nos están llevando. Y cuando nos dicen que hay que apretarse el cinturón, que este es un esfuerzo que hay que hacer entre todos y entre todas, y Mariano Rajoy sale diciendo que las cosas van mejor porque hemos repartido el esfuerzo de manera colectiva, decimos que no es verdad. Que los dueños del IBEX 35 son un 67% más ricos desde hace 2 años y medio. A ellos es a quienes las cosas les van mejor. No son ellos quienes están haciendo el esfuerzo. Somos nosotros y nosotras quienes estamos haciendo el esfuerzo. Y cuando nos dicen que esos derechos, que es algo temporal, que tenemos que recortar algunos derechos, cuando la cosa vaya mejor, esos derechos van a volver. Sabemos que no es verdad. Sabemos que esos derechos no van a volver, porque sabemos que los derechos que tenemos no nos los ha regalado nadie. Los derechos que tenemos son el fruto de todas las luchas, del esfuerzo, de la sangre, el sudor y las lágrimas de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Porque quien está construyendo esta sociedad no son ellos, somos nosotros y nosotras, y nuestra historia. Y hablando de mis abuelos, también quiero hablar un poco de mis padres, que son trabajadores jubilados de la enseñanza pública, con una gran vocación de servicio público, que hoy ven cómo están destrozando todo ese servicio público de la enseñanza. Y los miro y veo cómo recae sobre ellos el esfuerzo, el peso del esfuerzo de 3 generaciones. Veo el peso del esfuerzo de mis abuelos, de nuestros abuelos. Veo el peso de su esfuerzo, de su trabajo penoso. Veo el peso de la inmigración. Veo el peso del esfuerzo de nuestras abuelas,
de ese trabajo invisible que nadie valora, que llevan haciendo toda la vida, sin el cual no sería posible absolutamente nada, y que cuanto más recorten en servicios públicos, más va a recaer sobre las mujeres de manera invisible ese trabajo. Y veo el esfuerzo de su propia generación, el esfuerzo de la generación de mis padres, que son personas que también han tenido que hacer muchos sacrificios para poder estudiar, para poder tener un futuro, han tenido que hacer muchos esfuerzos. Y han tenido que hacer muchos esfuerzos para poder darnos a nosotros y a nosotras una educación, para poder pagarnos unos estudios, porque consideraban que así íbamos a vivir mejor que ellos, porque se creían que así íbamos a vivir mejor que ellos. Y veo que también recae sobre sus hombros el peso del esfuerzo de nuestra generación, quienes por más carreras, másteres, idiomas que tengamos, nos vemos condenados y condenadas a la precariedad y a la emigración. Que ya basta, que ya la migración ya se ha producido una vez, se tiene que seguir produciendo. Hay 2 millones de personas que se han tenido que ir de este país a buscarse la vida, porque aquí no tienen ningún tipo de futuro ni de expectativa laboral. Y yo que hace unos años me fui a visitar esa parte de mis orígenes que desconocía, fui a ver ese pequeño pueblo que se llama Las Menas, que está en Serón, en Almería, y vi que allí ya no había vida, que se había cerrado la mina y que hacía ya muchos años que allí ya no había vida. Lo único que había eran unos apartamentos rurales para el turismo. Y yo pienso en cómo se ha perdido esa vida, cómo se han perdido esas raíces, esos orígenes. Y no quiero tener que irme y tener que volver y ver cómo nuestra tierra se convierte en un complejo turístico para los ricos del norte. No quiero marcharme y ver cómo destrozan nuestros orígenes y nuestras raíces de nuevo y nos dejan sin vida. No quiero eso. Y yo escucho a mis padres que además, a propósito de todo esto, de Podemos, de esta ilusión enorme colectiva que se ha generado, me cuentan cómo después de la dictadura en este país hubo mucha gente ilusionada, que ellos tenían una gran ilusión, porque creían en un cambio, creían en la democracia. Estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios, a dejar de cobrar una parte de sus salarios, y eso servía para redistribuir la riqueza, para el interés común, para la justicia social. Realmente ellas creían que era posible y tenían esa ilusión. Y esa ilusión la han hecho añicos, quienes llevan gobernándonos desde entonces, de espaldas a la gente, gobernando para una élite económica, para una casta privilegiada de la que forman parte, gobernando para esos intereses privados y acabando después en los consejos de administración de las empresas para las que gobiernan. Ahí es donde acaban. Y yo miro a mis padres y veo ese esfuerzo de esas 3 generaciones que recae sobre sus hombros, y les digo que ya está bien, que esa ilusión que han perdido, que esa ilusión la vamos a recuperar, que esa ilusión la estamos recuperando, que vamos a recuperar la democracia que nos han robado, que las vamos a recuperar. La democracia, la ilusión y la soberanía las vamos a recuperar. Sí se puede, 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 sí se puede. Sí se puede, porque no hace falta irse muy lejos para encontrar la ilusión. Esa ilusión está ahí, está en las calles, están los movimientos sociales, están las mareas. A mí hay una cosa de Madrid que me parece que es ejemplarizante. He dicho que Madrid me parece un ejemplo por sus gentes.
Y Madrid me parece un ejemplo por sus movimientos, por sus luchas, por las mareas que han surgido de aquí, por la enseñanza pública, por la sanidad pública. Es un ejemplo de cómo, luchando, se pueden conseguir muchas victorias, de cómo luchando se pueden parar las privatizaciones. Madrid es un ejemplo de todo eso. La gente de Madrid es un ejemplo. Y es un ejemplo de la dignidad frente a la indignidad de algunos o muchos dirigentes políticos que tenéis aquí, ¿no? Como Ana Botella, vuestra queridísima alcaldesa. No te pases. Ana Botella le hicieron hace unos días una entrevista y ella dijo que tenía un proyecto para Madrid. Y cuando le preguntaron cuál era ese proyecto, no supo qué contestar, como de costumbre. No sabe muchas cosas. Y yo a Ana Botella le hago una pregunta muy sencilla, es: ¿qué te falta, Ana Botella? ¿Qué te falta, señora alcaldesa? No te falta con Eurovegas, no te falta con intentar destrozar la sanidad pública, no te basta con leche, intentar convertir Madrid en un vertedero y destruir las familias de los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza. No te basta con todo eso, Ana Botella. ¿Qué hace falta? ¿Qué te hace falta para dimitir, Ana Botella? Botella al contenedor. La botella al contenedor. La botella al contenedor. Al contenedor, en el contenedor va a acabar porque las cosas han cambiado y mucho. Hoy es el tercer aniversario del 15M y yo no puedo despedirme sin hablar de esta fecha. El 15M, otro movimiento que nació en Madrid, que llenó las plazas y las calles durante mucho tiempo de dignidad. El 15M nos enseñó a perder el miedo, nos enseñó a ser comunidad, nos enseñó a ser pueblo. Y cuando hablamos del 15M no podemos hablar simplemente de un movimiento. El 15M no es un movimiento social. El 15M es mucho más que eso. El 15M es un hecho histórico que ha cambiado el sentido común de la mayoría social, que nos ha enseñado a no resignarnos, a pensar que las cosas pueden ser de otra manera, a no conformarnos con una falsa democracia que nos dicen que es votar cada 4 años. El 15M nos ha enseñado a tener ilusión y a creer que es posible un cambio social. Y ha hecho que las grandes mayorías sociales de este país crean en ese cambio. Y nos ha hecho darnos cuenta de que necesitamos una renovación política, que lo que tenemos no nos sirve. Necesitamos una renovación política que pase por escuchar todas esas voces, que pase por escuchar y comprenderlas. Comprender las voces de los movimientos, de las mareas, de quien tomó las plazas en su día, de quien continúa hoy con ese espíritu. Eso es lo que hace falta, una renovación política que escuche las voces de la calle, las voces de los movimientos y las voces de las luchas. Y cuando nos dicen que no podemos hacerlo, sabemos que es mentira. Sabemos que podemos hacerlo porque somos muchas más las personas que estamos hartas, que queremos un cambio. Somos muchas más y podemos transformar todo ese descontento en mayoría social, en cambio político. Necesitamos un cambio social profundo y en ese cambio social profundo no pretende ser más que una herramienta más de la que servirnos para ese cambio. Y el 25 de mayo tenemos una cita electoral. Tenemos una cita electoral a la que le tienen mucho miedo, porque lo saben, por eso no nos sacan en los medios, el apagón mediático y esas cosas. Le tienen mucho miedo porque hay mucha gente cansada
del bipartidismo, mucha gente cansada de su forma de hacer política, mucha gente que quiere un cambio. Y ese día, el 25 de mayo, se juegan nuevas ilusiones políticas. Las ilusiones de todas esas personas que tenemos voluntad de cambio. Y podemos hacerlo, persona a persona, voto a voto, lucha a lucha, como gotas de agua que una sola es insignificante, pero cuando se juntan unas cuantas más, hacen un charco y unas cuantas más, un charco más grande. Y después es un lago, después es un río, y después es un torrente de agua desbordada. Y un río desbordado, nadie lo puede parar. Toda esa fuerza, la fuerza de la gente que no se resigna, la fuerza de la gente que tiene voluntad de cambio, toda esa fuerza puede convertirse en imparable. Y entonces ya nadie podrá decirnos que no podemos hacerlo. ¡Claro que podemos! Juntos y juntas podemos. Muchas gracias. Ahí. Buenas tardes, canillejas. Es un placer estar aquí, es un desafío venir a la tierra de ese alcalde que le regala el cuerpo de las mujeres a los obispos, ¿verdad? Es un desafío estar en la tierra de la alcaldesa del Relaxing Cup of Café con Leche. Es un desafío estar en la ciudad donde Cifuentes responde con palos a la gente que pide pan. Pero también es un orgullo y una alegría estar en la ciudad en la que la marea blanca para la privatización de la sanidad y estar en el lugar donde hace poquitos años, un día como hoy, este país despertó políticamente de un largo sueño. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Supongo que venís a ver a los flamantes candidatos de Podemos al Parlamento Europeo. Supongo que venís a ver al chico de la coleta, como lo llaman los perros de presa del régimen. El querido Pablo Iglesias, que se dedica a decirle a la cara a esa gente que ha hecho de mentir y de ocultar la verdad una profesión, las cosas que todos pensamos y en que sabemos que son verdad. Supongo que... Un aplauso para Pablo. Supongo que también venís a ver a las combativas Beatriz y Tania, y también al motorizado científico del CSIC, que habla un poco más rápido que Stephen Hawking, pero no mucho, que ya lleva mucho trote y cada vez habla un poquito más despacio. Pues bien, lamento decepcionaros, pero no solo venís a veros a estos cuatro valientes, que también, ¿verdad? Pero sobre todo, y mucho más, venís a veros a vosotros mismos. Un aplauso para vosotros. Esto, más que un escenario, es un espejo, ¿vale? Y si nosotros
estamos arriba es para que nos veáis mejor. Y si tenemos un micro es para que nos escuchéis alto y claro, pero realmente la gente que estamos arriba del escenario y la que estáis abajo somos perfectamente intercambiables y de hecho nosotros estábamos ahí abajo hace 4 días y os animo y os insto a que muchos de vosotros estéis aquí arriba en próximas citas electorales. Porque una de las cosas que quiero dejar claras en mi intervención es que Podemos es la gente. Somos la gente, sois la gente, ¿vale? No es otra cosa que la gente. Podemos es toda esa gente decente, ¿verdad? Que es la inmensa mayoría de la población de este país, que no tiene condición de aforado, que no tiene millones en Suiza que se le han olvidado que los tiene, que no tiene un par de mansiones y algún yate. Es toda esa gente, que no es tampoco la casta política que nos gobierna y gobierna para los de los millones en Suiza y las mansiones y los yates. Es toda esa gente que está buscando en los contenedores, que ha sido desahuciada de su casa, que está en paro, que lleva mucho tiempo en paro, toda esa gente que está sufriendo una urgencia de derechos humanos que tenemos que parar cuanto antes. Pero también es la gente que estamos todavía relativamente bien, que todavía podemos encender la calefacción en invierno, pero que ya hemos visto cómo personas de nuestro entorno, que quizás pensaban que siempre les iba a ir bien, ¿verdad?, de la noche a la mañana se han encontrado esquivando los mordiscos de la pobreza. Podemos es también esa gente, y es en general toda la gente, excepto la casta política y económica que nos gobierna. Y cuando decimos que Podemos es la gente, no es un eslogan o una frase de marketing, ¿verdad?, como la palabra popular en Partido Popular o como la palabra obrero en Partido Socialista Obrero Español, ¿verdad? En nuestro caso es verdad. En nuestro caso es verdad. Y eso se ve, por ejemplo, en los más de 300 círculos que han surgido por toda España y fuera de España también, en Londres, en Bruselas, en Shanghái, en Ecuador, hay círculos de Podemos, ¿verdad? Y en los que la gente saca el esfuerzo y las horas que no tiene, ¿verdad?, para sacar adelante un proyecto ilusionante de cambio y que pensamos que es importantísimo para todo el mundo. Cuando venía le preguntaba a un compañero del círculo de San Blas Canillejas que cuántos eran, y me dice que bueno, que probablemente más de 60, si no me equivoco, van a las asambleas y en que están currando un montón, y eso la verdad que se nota aquí hoy. Esta plaza está llena en gran parte gracias al círculo de San Blas Canillejas, para el que pido un aplauso muy fuerte. De los círculos también han salido las propuestas del programa electoral que llevamos a las europeas, han salido los círculos y de la gente, y luego han sido votadas las diferentes alternativas por todo el mundo que ha querido participar. De los círculos, de la gente corriente, han salido también los candidatos a primarias, que 145 personas normales que se presentaban a las primarias de Podemos, y en las que luego podía votar absolutamente todo el mundo, ¿verdad? Y votaron más de 33.000 personas, batiendo todos los récords que había hasta el momento. Por eso digo que cuando digo que Podemos es la gente,
no es porque lo diga yo, es por los pasos que damos y por lo que vamos haciendo a cada paso. Como Podemos es la gente, también sabemos que no gobiernan para nosotros. Sabemos que el mismo año que recortaron 1.000 millones de euros del presupuesto de dependencia, el año pasado, el mismo año que 400.000 personas tuvieron que irse de España a ver si encontraban el sustento que se le había negado en este país en otra parte, ese mismo año que el desempleo no mejoró y que todos los indicadores de pobreza y exclusión aumentaron, ese mismo año el número de millonarios en la lista Forbes, el número de millonarios españoles en la lista Forbes, pasó de 19 a 25, ¿vale? Ese mismo año, Amancio Ortega, que es el hombre más rico de España y el tercero más rico del mundo, solamente ese año ganó 5.000 millones de euros. Aumentó su patrimonio en 5.000 millones de euros. 5 veces el recorte en la ley de dependencia de ese año. Como somos la gente, al ver esa desigualdad galopante, no nos creemos lo que nos dicen los medios de manipulación, que básicamente es que esa gente a la que le va tan bien, ¿verdad? Y que antes también mencionaba Tania, son muy trabajadores, son muy listos, ¿verdad? Meten muchas horas en la oficina, ¿vale? Y por ejemplo, don Amancio, ¿verdad? Ha acumulado 46.000 millones de euros, que no os lo imaginéis en billetes ni aunque sean de 500, porque no creo que quepan en esta plaza, ¿verdad? Los acumularon uno a uno, poquito a poco, ¿verdad? Como una hormiguita, trabajando mucho y siendo muy listos. Sabemos que eso es mentira, ¿vale? Sabemos que hacen trampas, sabemos que a veces mediante el soborno directo, ¿verdad? Los sobres famosos, a veces mediante promesas de jubilación suculentas en consejos de administración o sencillamente mediante amigable connivencia con los partidos del régimen, se hacen leyes para ellos, específicamente para ellos. Se hacen leyes que a ellos los enriquecen y a nosotros nos empobrecen. Así que tampoco juegan limpio. Esa absurda montaña de euros que han acumulado y que no sé muy bien para qué les puede servir, ¿verdad? La han acumulado haciendo trampas. Eso también lo sabemos porque somos la gente y no somos tontos. Como digo, también sabemos que hay prisa, ¿vale? Porque la gente que está buscando en los contenedores o que lleva un montón de años en el paro o que la han echado de casa, necesita que la rescatemos hoy y no mañana, no pasado mañana. Sabemos que hay prisa y sabemos que hay que echarlos cuanto antes, que hay que echarlos hoy mejor que mañana. Y también sabemos que los vamos a echar. Sabemos que los vamos a echar. Las encuestas, cada encuesta que sale nos da más votos que la anterior y nada indica que esa tendencia vaya a frenarse hasta el último minuto del día 25 de mayo. Así que yo creo que los echaremos pronto. Y cuando los echemos, ¿vale? Porque los vamos a echar, cuando gobernemos, ¿verdad? Tenemos que tener claro que lo haremos bien, que gobernaremos muy bien, que la gente gobernaremos muy bien. En medio del miedo a perder la poltrona, los privilegios y el derecho a robarnos, el último recurso que les queda, la última de las mentiras que nos intentan colar, es que sí, que el pueblo tiene mucha ilusión, mucha fuerza, que llena las plazas, que igual Podemos sacar muchos votos, ¿verdad? Pero que somos un poco tontitos.
que no entendemos muy bien cómo funciona un país, que nunca hemos estado en un ministerio, ¿verdad? Y que, bueno, no parece que lo vayamos a hacer demasiado bien cuando lleguemos allí, ¿verdad? Esto lo dicen a veces explícitamente y a veces entre líneas, por ejemplo, cuando se llaman a sí mismos partidos de gobierno o cuando apelan a la responsabilidad, ¿vale? Pero como Podemos es la gente, como somos la gente, sois la gente, sabemos que todo eso es mentira, ¿vale? Sabemos que cuando les ganemos lo haremos mejor que ellos por varios motivos. En primer lugar, porque es imposible hacerlo peor. Hay una anécdota argentina, que no sé si es cierta o no, pero que ilustra perfectamente esto y que en cualquier caso es bastante graciosa. Dicen que en unas elecciones presidenciales, ¿verdad?, va uno de los candidatos a presidente a un pueblo pequeño a hacer campaña, se aproxima una señora que estaba ahí tranquila, descansando en una silla en la puerta de su casa, y se pone a hacer lo que hacen siempre los políticos de la casta, prometer cosas que luego no van a querer o no van a poder cumplir, ¿verdad? Se acerca a la señora y le dice: hola señora, ¿cómo le va? Soy el candidato Martínez o González o Cañete, ¿verdad?, a la presidencia de la nación. Si salgo elegido, arreglaré todos los problemas que usted tenga. Dígame qué necesita y yo me ocuparé de que se haga. ¿Qué necesita, señora? Y entonces la señora le contesta: con que no me joda es suficiente. Pues bien, en este país, hoy en día, con que no nos jodan ya es suficiente. Es difícil causar más miseria que ellos y por eso echarlos ya es la mitad del camino. Echarlos ya es la mitad del camino. Pero es que además nosotros, vosotros, la gente, ya estamos sacando adelante este país todos los días del año. Los responsables de que los hospitales sigan funcionando, de que nuestros niños sigan yendo a clase para recibir una formación de calidad, los que seguimos cuidando a nuestros mayores, a las personas con discapacidad, a las personas dependientes, los responsables de que los trenes lleguen a su hora, de que salga agua del grifo cuando lo abrimos, de que se encienda la luz cuando le damos al interruptor, los responsables de que las fábricas sigan fabricando, de que en España se siga investigando y haciendo ciencia y tecnología de vanguardia. Toda esa gente somos nosotros y no son ellos, no son ellos. De hecho, todo esto lo conseguimos no gracias a sus gestiones, sino a pesar de ellas, ¿verdad? Seguimos haciendo que este país funcione lo mejor que podemos para sus gentes, a pesar de todos los recortes, de todos los ataques a los servicios públicos, a pesar del expolio, del robo y a pesar de todos los despidos y de todas las reducciones en derechos. Lo hacemos a pesar de ellos. Por todo esto, porque ya estamos sacando adelante este país todos los días, sabemos que cuando gobernemos, cuando gobierna la gente, lo haremos mucho mejor que ellos y muy pronto se lo vamos a demostrar. En esta línea, y ya para ir cerrando, me gustaría mencionar el tema de los expertos. Es un tema que está muy de moda. Ya sabéis, esos tipos muy inteligentes y muy capaces que se reúnen en comités, que escriben informes muy sesudos y muy contundentes, en los que luego se apoya el gobierno para llevar a cabo sus políticas, ¿verdad?
Al gobierno, a los políticos de la casta, le gustan mucho los expertos. Le encantan los expertos, lo cual es normal, ¿vale? Ya que los expertos tienen varias ventajas. Por un lado, no los conocemos, no sabemos quiénes son, ¿vale? Eso siempre es bueno, porque así luego no te puedes quejar, ¿vale? No sabes a quién tirarle huevos o hacerle un scratch, ¿verdad? Porque son anónimos. Por otro lado, no los ha votado nadie, ¿verdad? A los expertos. Y claro, a los políticos de la casta la democracia no les gusta demasiado. Así que eso de que mande gente que no ha votado a nadie hasta les pone un poquito, ¿vale? Y por último, la última ventaja que tienen los expertos es que casualmente siempre dicen lo que el gobierno quiere oír. ¿No os parece una casualidad impresionante, verdad? Que es increíble. Por ejemplo, cuando nos azota la crisis financiera y la gente lo empieza a pasar muy mal en España, ¿verdad? Los expertos económicos le dicen a nuestros gobiernos de ambos colores, ¿verdad? Porque lo que los diferencia es poco más que el color, ¿verdad? Les dicen que bueno, que mejor que aumentar el gasto público, ayudar a la gente a que tenga unos ingresos y rescatar al pueblo en definitiva, que lo que hay que hacer, que la única opción, ¿verdad?, es pues darle 250.000 millones de euros a la banca entre ayudas directas y créditos blandos, ¿vale? Y entonces el gobierno dice, pues oye, no es que yo quiera hacer esto, a mí me duele más que a vosotros, pero el comité de expertos, que nunca se equivoca, ¿verdad?, me ha dicho que es la única salida, así que con todo el dolor de mi corazón lo voy a llevar a la práctica, ¿verdad? Pues bien, eso es mentira también, ¿vale? Qué novedad. Sí, casi todo lo que dicen es mentira, ¿verdad? Pero bueno, yo he estudiado muchos años, ¿verdad? Física y matemáticas, porque los físicos sabemos muchas matemáticas, y sabemos que en la única rama de la ciencia que se pueden demostrar cosas con rigor, de manera definitiva, digamos, de manera incontestable, es en las matemáticas, ni siquiera en la física. En la física normalmente lo que demuestras depende de tu punto de partida y de las hipótesis que has hecho. En el único lugar que se puede dar un dictamen contundente sobre algo demostrado matemáticamente es precisamente en las matemáticas. No ni en la física, ni en la química, y muchísimo menos en la economía o en la sociología, ¿verdad? Ahora estoy empezando a leer un libro de Thomas Piketty, que me han dicho que es muy bueno, y se llama El Capital en el siglo XXI, que dicen que va a ser, en fin, un libro de referencia para los economistas de ahora en adelante. Y es un libro muy riguroso, con un montón de datos, en fin, probablemente tenga los análisis estadísticos y la compilación de datos más rigurosa, más exhaustiva que se haya visto hasta ahora. Y sin embargo, en la introducción, el señor Piketty dice: la democracia nunca se va a convertir en una república de expertos. Y eso es una cosa buena. Eso dice Piketty. Y tiene razón, porque la democracia no es un tema de expertos. La democracia es un tema de para quién gobernamos, ¿vale? Hay necesidades que están justificadas, que son legítimas, y no es muy difícil encontrarlas. Son las que están en la Declaración de Derechos Humanos. Esas son las necesidades que son legítimas. Y hay otras que son ilegítimas,
como por ejemplo tener un yate, ser aforado, ¿vale? O tener un par de mansiones o un reloj de oro. Si buscáis en la Declaración de Derechos Humanos, ya vais a ver que no pone nada de yates, ni de cuentas en Suiza, ni nada, ¿verdad? Entonces, la política es decidir qué necesidades se ponen por delante. Y tenemos que pensar qué es lo que ha ocurrido hasta ahora para que precisamente las necesidades que figuran en la Declaración de los Derechos Humanos no sean las que se pongan por delante, sino las otras. Tenemos que pensar qué ha pasado. El otro día me preguntaban en un debate ¿cómo se hace para hacer una auditoría de la deuda? Y yo contestaba, muy fácil. El presidente del gobierno se pone de pie y dice, vamos a hacer una auditoría de la deuda. Ya está. Es así de fácil. Como decía, Podemos somos la gente, no estos expertos. Podemos sois la gente que no se rinde, que lucha, que se autoorganiza y en que cuida de los suyos. La gente que detesta esta lógica tan capitalista de pisar o ser pisado. La gente a la que se le revuelve el estómago cuando ve que hay 3 millones de pobres de solemnidad, mientras los ricos de este país son cada vez más ricos. La gente que no entiende que los representantes políticos no gobiernen para ella y gobiernen para sus amigotes y para sus propios intereses. La gente que tiene esa razonable urgencia de los oprimidos, que tienen un problema hoy, que necesita de una solución urgente. Esa gente es Podemos. La gente que sabe que hay que parar el expolio ya mismo y que los tenemos que echar mejor hoy que mañana. La gente que sabe, de hecho, que los vamos a echar. La gente que va a dar una sorpresa histórica este 25 de mayo. No tengáis la menor duda. No tengáis la menor duda. Y la gente que les va a demostrar que quiere, puede y sabe construir un país decente, justo, eficiente y que ponga la dignidad de las personas por delante del beneficio económico y no al revés. Podemos sois la gente que ya está trabajando, cultivando y sacando adelante este país y que muy pronto lo va a gobernar. Lo va a gobernar. A veces me preguntan que si podemos. Pues claro que podemos. ¿Cómo no vamos a poder? Muchísimas gracias. Antes hemos saludado, espero no haberme dejado a nadie de todos los colectivos que han venido a participar con nosotros en este acto. Lo que sí quiero enviar ahora es un fuerte saludo a los miles de personas en toda España y en el extranjero que nos siguen en directo a través de internet. Un aplauso para todos vosotros. Sois parte de Podemos. Y ya con esta plaza caliente, aunque se nos ha ido el sol, cogemos la recta final con Pablo Iglesias. Todo tuyo, Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. No os imagináis la ilusión que me ha hecho saber que me presentaba el padre de Andrés Barragán. Andrés Barragán no le conocéis, está sentado por ahí, pero no le conocéis. Y sin embargo, sin él, esto no sería posible. A él no le van a parar cuando acabe el acto para hacerse una foto con él, ni para decirle
que le dé más duro a Maruenda, ni a él, ni a la gente que está en el equipo de campaña, ni a la gente de los círculos. Pero esos son los que hacen posible que estemos haciendo esto. Se creen que Podemos solo tiene a Pablo Iglesias. Qué ilusos, ya quisieran ellos. Podemos les da miedo porque Podemos sostiene a vosotros y a vosotras, a la gente de los círculos, a los simpatizantes, a miles y miles de personas que están demostrando que mentían cuando nos decían que no se puede. Claro que se puede. ¿Y sabéis quién lo ha demostrado? También los trabajadores de Coca-Cola. Si todo el mundo en este país hubiera reaccionado como ellos cuando se trata de cometer una injusticia, tendríamos un país mucho más decente. Un aplauso para ellas y ellos, por favor. Hoy vamos a hablar de debates electorales, de cuentas en Suiza, de gobiernos de concentración, de corrupción de casta, de privatizaciones, de exilio de Europa, pero para explicar todo esto voy a contar una historia que estoy contando mucho y que tiene mucho éxito. Como hay niños aquí, es una historia pensada para niños, es muy fácil de entender. Es una historia que se le ocurrió a un socialista, que era cristiano, además se llamaba Tommy Douglas, y fue el artífice del primer sistema de salud pública en Canadá. La historia cuenta la historia de Ratonlandia. Érase una vez Ratonlandia. En Ratonlandia crecían, vivían, trabajaban y se morían ratones y ratonas como nosotros. Y allí en Ratonlandia pues tenían de todo, tenían incluso elecciones. Iban a votar cada 4 años, los ratoncillos y las ratoncillas. Y la primera vez que les dejaron votar, votaron a un partido que era el Partido de los Gatos Negros. Y el Partido de los Gatos Negros hacía unas leyes maravillosas, súper bien presentadas en la Cámara de Representantes. Eran todo gatos lo que había en la Cámara de Representantes. Le ponían un sellito, hicieron 2 leyes. La primera regulaba cómo tenían que ser las puertas de las ratoneras. Las puertas de las ratoneras tenían que ser redondas y con el tamaño suficiente para que a los gatos les cupiera una zarpa para sacar a los ratones. Hicieron otra ley que regulaba el límite de velocidad al que podían circular los ratones. ¿Para qué? Para que los gatos los pudieran cazar fácilmente. Como os podéis imaginar, en Ratonlandia los ratones y las ratonas estaban muy enfadados. Total que en las siguientes elecciones votaron a otro partido, el Partido de los Gatos Blancos, que hizo una campaña genial, una campaña con un lema que decía: váyase, señor gato negro. Total, que ganaron las elecciones. Ganó las elecciones el Partido de los Gatos Blancos y dijo: ¿cuál es el problema de Ratonlandia? Las puertas de las ratoneras, ¿verdad? Vamos a cambiarlas. No puede ser que sigan siendo redondas, hay que hacerlas cuadradas y un poco más grandes para que ya no quepa una zarpa del gato, para que quepan las 2. Total que los ratones estaban desesperados y apareció un partido nuevo, el Partido de los Gatos con manchas blancas y manchas negras, que se llamaba Unión, Progreso y Democracia. Pero claro, los problemas de los ratones no se solucionaron, porque el problema no era que gobernaran los gatos blancos, los gatos negros, los gatos azules, los gatos rosas, es que gobernaban gatos. Y cuando gobiernan gatos, los gatos hacen leyes para gatos y leyes que son contrarias a los ratones. Total que un grupo de ratoncillos se reúnen en un círculo y dicen: ¿y si hacemos una fuerza política de ratones? ¿Qué les dijeron los gatos? Populistas. Sois unos populistas y unos demagogos. Y esta historia que parece muy simple, que parece una historia para niños, yo creo que revela mejor que cualquier otra la historia política de nuestro país. Está muy preocupada Elena Valenciano. Dice que eso de decir que son lo mismo no es justo. Y yo sé que la gente que vota al Partido Socialista no son gatos. Yo sé que son ratones. Yo no me llamo Pablo Iglesias por casualidad.
Me llamo Pablo Iglesias y se lo podéis preguntar a mi madre, que está por ahí, porque mis abuelos eran socialistas. Era gente honrada, gente trabajadora, gente que luchaba por lo de todos. Y yo sé que mucha gente que ha ido a votar muchas veces tapándose la nariz a los socialistas son gente honrada, pero creo que no les engañan más. Porque es que es evidente que los que mandan en ese partido son gatos. La señora Elena Valenciano dice que dejó la carrera, dos carreras, porque se aburría estudiando. Yo tengo estudiantes que dejan la carrera porque no pueden pagar la tasa de matrícula. Socialista era Salvador Allende, no quien acaba en consejos de administración de grandes empresas. Yo le pregunté esto una vez a Rubalcaba: ¿por qué no intervenís las eléctricas? Alfredo, ¿por qué no aplicáis el artículo 128 de la Constitución que dice que el gobierno podrá intervenir empresas estratégicas cuando éstas estén llevando a cabo prácticas oligopólicas en contra del interés general? Parece que estaba redactado a propósito pensando en las eléctricas españolas. Me dice, no, eso es demagogia, eso es populismo. No, no es demagogia ni es populismo. Pero si Felipe González cobra de gas natural, si Elena Salgado cobra de Endesa, entonces, ¿cómo vais a intervenir las eléctricas para proteger a los ciudadanos? Gatos, son gatos. No te digo, Alfredo, no te digo que seas socialista, sino que tengas la decencia de defender a la gente. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Sientas a los responsables de las empresas eléctricas y les dices, una de dos: o me pone usted un precio justo para que a ningún español le corten la luz o le corten la calefacción, o si no, en base a la ley, le nacionalizo, le expropio o le confisco la empresa eléctrica. Tan sencillo como esto. Pero claro, eso es incompatible con estar en consejos de administración. Esta noche hay un debate interesantísimo, fascinante. No querían tenerlo, pero lo van a tener. Un debate en el que antes de que se sienten el centro izquierda y el centro derecha, se han reunido los asesores y se han reunido con el presentador del medio de comunicación y han pactado las preguntas: de qué se habla, de qué no se habla, qué tema no puedes tocar, qué temas sí nos intereses que toquen, hasta dónde se puede llegar, para firmar unas tablas en las que nos van a decir: la democracia es esto, la democracia es elegir entre un gato que se llama Cañete y un gato que se llama Elena Valenciano. Y es como, ¿pero qué me están contando? No, es que esto es la ideología. Es que hay uno que tiene una ideología de izquierdas y otro que tiene una ideología de derechas. Es como, dejad de jugar a los trileros, no me contéis rollos. Antes os he hablado de un socialista que se llamaba Tony Douglas. Ahora os voy a hablar de un comunista al que admiro mucho, que se llama Julián Guita, que decía: no me cuenten rollos, programa, programa, programa. Yo no quiero saber si usted es de centro izquierda o si es de centro derecha. Yo le voy a enseñar la directiva Villarejo que vamos a llevar a Europa, en la que se plantean 5 puntos muy claritos para acabar con los corruptos. Número 1, limitación de mandatos a 8 años, como mucho si hay causas excepcionales a 12. ¿Qué es esto que algunos estén 40 años sin bajarse del coche oficial? Número 2, limitación de sueldos. ¿Sabéis cuánto gana un parlamentario europeo? 8.000 euros. 8.000 euros. Nosotros hemos decidido limitar el sueldo de los europarlamentarios de Podemos a 3 salarios mínimos, y parece heroico, pero es que se les debería caer la cara de vergüenza cuando en tu país el salario mínimo interprofesional es de 645 euros al mes en 14 pagas, cuando en tu país los empresarios de la COE, los que no emprenden, que esos no son los que sacan negocios honradamente adelante, esos son los que se han enriquecido, como contaba muy bien Berlanga en la escopeta nacional, a costa de estar cerquita del poder, en los palcos de los equipos de fútbol, que esos no son emprendedores. Y eso, que tienen cuentas en Suiza y que no pagan impuestos, dicen a la gente que es que cobrar 645 euros al mes a lo mejor es mucho. Pues nosotros decimos, vamos a limitar el sueldo a los cargos públicos, que tengan un sueldo digno, sí, pero no un sueldo que sea un insulto para los ciudadanos. Número 3, endurecimiento de las incompatibilidades. No puede ser, no puede ser. José María Aznar, otro gato,
Una entrevista que le hace El País, preciosa, dice: gano 20 veces más que lo que ganaba cuando era presidente del gobierno y mi trabajo me cuesta. Claro, tu trabajo te cuesta. Tú no estás ahí por ser un hacha de las finanzas, por ser un gran empresario. Tú eres inspector de Hacienda, y está muy bien, y es una profesión muy respetable, es más, de las más respetables. Ojalá hubiera más inspectores de Hacienda que investigaran el fraude fiscal. Pero tú estás ahí, en esos consejos de administración, porque te están dando un premio. Esas empresas a las que tú has ayudado con concesiones administrativas, privatizando lo público para entregárselo, esas son las que ahora te hacen cobrar 20 veces más de lo que cobra un presidente del gobierno. Y nosotros decimos, esto tiene que quedar prohibido, porque esto es corrupción institucionalizada, no representan a los ciudadanos. No es el gobierno de España, es el gobierno de Endesa, es el gobierno de Gas Natural, es el gobierno de los bancos, es el gobierno de quien les paga el sueldo, es gobierno de casta, casta política, casta económica, los que nos están llevando al desastre. Número 4. Eliminación de privilegios decimonónicos. ¿Qué es esto de que a los señores políticos les vayan a juzgar tribunales especiales? ¿Qué es esto? ¿No les puede juzgar un tribunal normal? Ah, claro, que es que los tribunales especiales, los tribunales superiores de justicia, esos tienden un poquito más a absolver. Y si no, además está el gobierno que puede indultar, ¿verdad? Como a los banqueros. Tanto los gatos rojos como los gatos azules han indultado banqueros en este país. 4. Eliminación de privilegios. Número 5. Revocación de cargos públicos. Si usted hace una campaña electoral diciendo yo voy a hacer esto y usted no lo hace, pues ya a usted le quito. Yo a usted le quito. Bueno, pues a mí no me hablen ustedes de ideología, de centro izquierda, de centro derecha, de que son muy diferentes. Quien esté con estos 5 puntos, limitación de mandatos, limitación de sueldos, endurecimiento de las incompatibilidades, eliminación de privilegios decimonónicos, revocación de cargos públicos, está con nosotros, está con nosotros. Y que digamos esto les da mucho miedo. Porque ellos saben que yo soy de izquierda, que eso se me nota a la legua, en la pinta, en la forma de hablar, en los genes, en ser hijo y nieto de quien soy, se nos nota a todos. Pero me van a decir que ahora hacer política es situarme a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de no sé quién. No, porque esto que estamos diciendo lo piensa la mayoría de la gente. Haya votado lo que haya votado, porque es una cuestión de decencia, de sentido común. Hay una mayoría social que está harta de sinvergüenzas. Y si esa mayoría social se convierte en mayoría política y electoral, se les acaba el chollo a los gatos. Así que el problema no es centro izquierda y centro derecha, es casta contra el pueblo, es privilegiados contra el pueblo, es ladrones contra el pueblo. Y somos más, somos muchos más. Y si no es verdad lo que digo, desde aquí vuelvo a emplazar a la señora Elena Valenciano y al señor Arias Cañete a que hagan públicos sus presupuestos de campaña y el origen del dinero. ¿De dónde viene el dinero que se están gastando para pagar las cuñas? ¿De dónde viene el dinero que se están gastando para poner vallas publicitarias? ¿De dónde viene el dinero que se están gastando para poner anuncios en los periódicos? ¿El nuestro de dónde viene? De la gente. Y está bien clarito y publicado en nuestra página web, a través del crowdfunding, un mecanismo que sirve para que cualquiera a través de internet dice, yo te quiero ayudar. Qué curioso que el gobierno de los sobresueldos, el gobierno de los maletines de billetes de 500 euros quiere limitar el crowdfunding, porque a ellos les gusta más que te financien los constructores, para después regalarles el país a pedacitos. Segundo desafío, están diciendo los medios de comunicación que hay un famoso político español en activo que tiene cuentas en Suiza. Yo desafío al señor Cañete a que diga públicamente que ni uno solo de las listas europeas del Partido Popular tiene cuentas en Suiza, porque si las tienen son casta, son el enemigo, son los que destruyen la democracia, los que rompen España. Esos son los que rompen España. La corrupción. Que si los ERE de Andalucía, que se investigue, que si el caso Gürtel, que si el caso Bárcenas, dice Rajoy que hay que hacer una ley
de transparencia, que esto es como ver a Vito Corleone haciendo la declaración de la renta. El problema de la corrupción no es que haya manzanas podridas. El problema de la corrupción es que Bárcenas es un golfo, ¿no? El que se whatsappeaba con el presidente del gobierno porque tenía cuentas. Los engañó a todos. Somos idiotas, ¿no? El jefe del aparato de financiación del partido, el tesorero, el que pagaba sobresueldos a todos los demás. ¿Eso qué significa? ¿Que son deshonestos? Ojalá fuera tan simple como que hubiera muchos golfos en el Partido Popular. ¿Qué significa lo de los seres de Andalucía? Que son deshonestos. Ojalá los problemas fueran tan sencillos como que hay golfos y sinvergüenzas en los partidos de gatos, en los partidos del poder. El problema es que la corrupción es una forma de gobierno que sirve para que manden los que no se presentan a las elecciones. ¿Qué pasaba con la huelga de la limpieza? ¿Qué es lo que decía la señora Ana Botella en los momentos en los que no estudiaba inglés? Estaba diciendo, vamos a reducir el número de trabajadores públicos y a entregarle las concesionarias de la limpieza a las empresas de la trama Gürtel. Eso es la corrupción, eso es romper el país. Van a querer, en esta campaña electoral, que hablemos de Artur Mas, otro gato, otro gato, porque son gatos los que vienen a Madrid a dormir en hoteles de 5 estrellas al tiempo que critican que los campesinos andaluces cobren el subsidio agrario. Los del caso Palau son tan gatos como los otros. Que a nadie se le olvide que se llamen Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, Partido Popular, Partido Socialista, solo tienen una patria, su dinero. No tienen más patria que su dinero. Que no hablen de soberanía, que no hablen ellos de derecho a decidir. El derecho a decidir tiene que implicar que todos los ciudadanos pueden decidir sobre todo, sobre su futuro como país, claro que sí, y sobre la economía también. Pero nos van a decir estos señores ahora que el problema de la campaña electoral es que hay que discutir con Artur Mas, que esto es un problema de los españoles. Y lo que hay que decir, que los que rompen España, los traidores a la patria, son los que cogen lo que es de todos los servicios públicos, la sanidad, la educación, los transportes, el servicio de limpieza, y se lo entregan a mafiosos, a sus amigos de la trama Gürtel. Esos son los que rompen España y los que deberían ser juzgados en un tribunal por traidores a la patria, porque eso es lo que son, traidores. Crisis. Estamos saliendo de la crisis. Lo dice Emilio Botín. Claro, lo dice Emilio Botín. Pero la gente dice otra cosa. Hoy se habla mucho del 15M, de estos años que hemos vivido, en el que primero se llenaron las plazas de dignidad, luego se llenaron con el color blanco de la marea que defendía una sanidad pública, con el color verde de los profesores, las profesoras y los estudiantes. Y claro, ahora habrá algunos que digan, yo represento al 15M. Nadie puede representar al 15M. Quien diga que representa al 15M es un vendedor de crecepelos. En todo caso, algunos humildemente nos sentimos representados por los movimientos sociales, pero nadie los puede representar. Ahora bien, ¿os acordáis que hace 3 años decían, bueno, ya que sois tantos en las plazas, ¿por qué no os presentáis a las elecciones? Ahora no lo dicen, ¿eh? Ahora no lo dicen. Ahora dicen otra cosa. Incluso ladran. Dicen que ese asesinato horrible que se ha cometido en León y que es una triste venganza privada entre gente del mismo partido y que es espantoso, escabroso. Pero algunos se atreven a decir que eso es culpa de los scratches. Y nos cuentan ahora el rollo de que hay que regular el Twitter. Cuando insultaban a Pilar Manjón no había que regular el Twitter, ¿verdad? Y nos atacan cuando nos atrevemos a decir lo que piensa todo el mundo. Nuestro más sentido pésame a la familia. Nos parece un crimen horrible que la policía investigue, que los jueces hagan su trabajo. Pero nos parece una vergüenza que en un país en el que hay gente que se suicida por la desesperación de verse desahuciada o verse en el paro, los partidos no paran los actos políticos por eso.
Y nosotros lo hemos dicho. Y nos han insultado en muchos medios de comunicación. Invitadnos, que yo voy a donde queráis, a 13TV, Antena 3, donde queráis, contra todos, contra 5, contra 6, pero eso no, ¿verdad? Ni que los de las plazas se presenten a las elecciones, ni discutir cara a cara. Vosotros preferís a Cañete con Valenciano, gatos blancos contra gatos negros. Pues estamos de ofensiva y a ellos les encantaría que la campaña acabara ya. ¿No os habéis dado cuenta que no están haciendo campaña? El PP no quería hacer campaña, no quería sacar candidato para que no se hablara de las elecciones europeas. No quieren que se hable. Están haciendo este debate de esta noche por obligación. En cuanto han visto la más mínima oportunidad, es como no, mejor no debatimos. Pues les vamos a perseguir la retirada porque las encuestas dicen que cada vez vamos mejor. Unos dicen que tenemos 1 seguro, otros dicen que tenemos 2, que tenemos 3. Pues no nos conformamos. Están de retirada y vamos a perseguir la retirada. Y las urnas están abiertas. Claro que se puede. Vamos que sí se puede. No va a ser ninguna encuesta la que decida el resultado de la final de la Champions. Ninguna encuesta va a decidir quién va a ganar la Liga. Hay que jugar un partido y nosotros sabemos que el árbitro lo tienen comprado, que vamos a jugarlo con la mano atada a la espalda, pero es que tenemos a los mejores. Hay veces que hay algunos periodistas que me preguntan, ¿pero qué es lo que diferencia a Podemos? Porque estas cosas que decís en el programa lo dicen también otros. Sí, si todos los demócratas decimos cosas normales, todos los demócratas decimos auditoría pública de la deuda para que la gente no tenga que pagar la deuda de los bancos, que esto es como si te estás tomando una caña en una terraza y te traen la cuenta de unos que tienes al lado que ya se han tomado 15 gin tonics, que eso es lo que ha pasado en este país, que han pasado la cuenta a los ciudadanos de los que se toman gin tonics. Y eso lo tiene claro todo el mundo decente tiene claro que hay que hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos, que hay que prohibir el secreto bancario, que hay que limitar los paraísos fiscales, que es una vergüenza que el Banco Santander, a la vez que tiene beneficios, tenga filiales en paraísos fiscales para no pagar impuestos aquí. Que es una vergüenza que se esté recortando las pensiones a nuestros abuelos al tiempo que las empresas del IBEX 35 han aumentado un 67% sus beneficios en los últimos 2 años. Si ahí la mayoría de la gente decente estamos de acuerdo. ¿Pero qué nos diferencia a nosotros? ¿Cuál es la diferencia de Podemos? El método. Fijaos en esta gente. ¿Qué tiene que ocurrir para que gente así esté en una lista electoral? ¿Qué tiene que ocurrir para que Pablo Echenique, con un 88% de discapacidad físico-teórico, que dice que no somos expertos, pues él de lo suyo es bastante experto, que se lo ha tenido que pelear todo en la vida, esté entre los primeros puestos de una candidatura? ¿Qué tiene que ocurrir? Que vote la gente. Cuando vota la gente, sí que está. En el PP prefieren a Carbonero, que tardó 13 años en acabar la carrera y en la privada, 50.000 pavos en el Ayuntamiento de Madrid. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Qué tiene que pasar para que el exfiscal anticorrupción, el hombre que más corrupto se ha sentado en el banquillo de los acusados en este país, vaya en las primeras posiciones de una lista electoral? Que pueda votar cualquiera. Cuando puede votar cualquiera, entonces hay gente así en las listas. Claro que eso es una diferencia. ¿Por qué se llenan nuestros actos y otros no se llenan tanto? Porque cuando la gente que está emociona, porque la gente les ha puesto ahí, las cosas funcionan de otra manera. Y decían, no, es que claro, con esto de las primarias abiertas y tal, porque Max Weber, porque Robert Mitchell y tal, puede salir de candidato Espinete. Pues entre Espinete y Ana Botella me quedo 1000 veces con Espinete. Algo tenemos en común. Los dos tenemos melena, Espinete y yo. Muchas gracias, señora. La número 4. Lola Sánchez se tuvo que ir de este país para buscarse la vida. Ha vuelto. ¿Curra de lo suyo? No, de camarera. Le pregunté, ¿has currado este
esta Semana Santa? Me dice, sí, en 2 catering, en uno en una boda y en otro en una comunión. Antes no se pagaba mal, antes se pagaban 12 euros la hora, porque es un trabajo muy estresante, sale de vez en cuando, ahora pagan 8. ¿Y sabes lo que nos dijo el empresario? Que hay 6 millones esperando, así que aquí se pagan 8. ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien así vaya en una lista electoral? Que vote la gente, que vote la gente. Esa es la diferencia. La número 2, profesora de enseñanza secundaria, activista de la Marea Verde. ¿Qué tiene que pasar? Esa es la diferencia. Eso es lo que les da miedo. Nosotros hemos dicho que la clave en política no es ser original, sino que la gente haga política. Si es que da igual que Pablo Iglesias hable en La Sexta, si es que da igual lo que diga la izquierda. ¿Pensáis que el poder tiene miedo a la izquierda? El poder tiene miedo a la gente, el poder tiene miedo al pueblo. Y si la gente no hace política, te la hacen otros. Y cuando te la hacen otros, te lo roban todo. Te roban los derechos, la democracia y la cartera. Por eso nos empeñamos en el método. Si no se trata de tener razón, si no se trata de tener el mejor diagnóstico, se trata de que la política no siga estando en manos de estos sinvergüenzas, que están encantados de decir, si somos todos unos golfos, todos somos unos corruptos, nosotros la Gürtel, vosotros los seres de Andalucía, pero somos lo que hay. Y la democracia es ir a un colegio electoral y elegir entre las listas ya hechitas que te dan los dos. Y esto es lo que hay. Elija usted, señora, o los gatos negros o los gatos blancos. Pues la democracia no es eso. La democracia es que el poder esté en manos de la gente. Y para que esté en manos de la gente tiene que poder participar. Y eso les da miedo. La gente organizada, la gente haciendo política, la gente llenando los actos, la gente interviniendo en los pueblos, en los barrios, en los centros de trabajo. Eso les da miedo. Europa. Nos dicen también, ¿vosotros sois antieuropeístas? No, no tenemos ningún problema con Europa, pero con que el Banco Central Europeo no responda a ninguna institución democrática, sí. Con que su presidente sea Mario Draghi, el representante para Europa de Goldman Sachs, que asesoró a Lucas Papademos para falsificar la contabilidad del Banco Central de Grecia, con eso sí. Con que Durão Barroso, el artífice del colapso económico portugués, el que se humilló en la isla de las Azores con Aznar, con Bush y con Tony Blair, en la foto de la vergüenza, sea el presidente de la Comisión Europea, con eso sí tenemos problemas. Está ahí porque le propuso Tony Blair, no porque le votaran los ciudadanos. Con Jean-Claude Juncker, con el que llamó por teléfono a Papandreou porque se le ocurrió someter a referéndum las condiciones de rescate a Grecia. Y le dijo, Papandreou, nos parece desleal lo que has dicho de convocar un referéndum, y no lo hizo. Vito Corleone llamando por teléfono con los mafiosos que mandan en Europa. Claro que tenemos problemas. ¿Y qué es lo que vamos a decir allí? Algo muy sencillo, muy sencillo. Queremos dignidad. No queremos ser una colonia de Alemania. No queremos un país en el que nuestros mejores jóvenes, arquitectos, doctores, licenciados, tengan que emigrar. No solo porque es muy triste para una familia que ha tenido que esforzarse para que sus hijos estudien, acompañarles al aeropuerto. No solamente por eso. Sino porque un país sin su gente más preparada es un país que va hacia el subdesarrollo. Porque un país con futuro es un país que tiene a sus jóvenes más preparados, con la capacidad para producir riqueza en su país, pero se van a producir riqueza en otro lado, porque aquí el futuro se llama Eurovegas. ¿Sabéis qué es Eurovegas? Jóvenes trabajando de camareros en condiciones espantosas, mientras alcaldesas con abrigos de pieles pasan revista a los esquiroles en Madrid. Ese es el país que quieren. Ese es el país que quieren. Y no les vamos a regalar el orgullo por nuestro país. Los de las pulseritas rojigualdas en los campos de fútbol, en los palcos por supuesto, haciendo negocios allí, no nos van a quitar el orgullo de estar en un país en el que hace 3 años cientos de miles de personas dijeron más democracia, que se vaya la casta, no puede ser que manden los bancos, somos muchos más. Orgullosos del 15M, orgullosos de esa gente que le dijo a la casta que se vayan, que son gatos, que no sirven para nada, que no se lo vamos a regalar. El día 25 pueden pasar muchas cosas. Les encantaría parar el partido ya,
conformarse con lo que dicen las encuestas, firmar cualquier cosa, pero se huele algo. A mí hay mucha gente mayor que se me acerca en muchos sitios y aparte del clásico dale más duro a Maruenda, me dicen otra cosa. Me dicen, nos estáis haciendo recuperar una ilusión que no teníamos desde el 82, porque después llegó un desencanto que nunca fue lo mismo. Y esa ilusión llega a muchísimos sitios. Es una ilusión de país, es una ilusión de muchísima gente que dice, pues va a ser que sí, va a ser que se puede. Ese día tenemos que hacer un despliegue para perseguirles la retirada. No puede haber un solo colegio electoral en el que no haya apoderadas y apoderados de Podemos, con los tarjetones bien grandes, que se nos vean, que no se va a consentir que nadie nos tape las papeletas. Que ese día hacemos una movilización democrática, que no tendremos dinero para pagar cuñas en las radios, que no tendremos suficiente dinero para pagar esos carteles tan caros de las farolas, que no tendremos dinero suficiente para poner anuncios en todos los periódicos, que no tenemos gente que nos deba favores en los grandes medios de comunicación porque les han hecho concesiones fraudulentas para que nos lleven todos los días. No tendremos eso, pero tenemos la ilusión de la gente, que somos muchos más. Miraos, buscaos la complicidad de quien lleva una chapita, de quien lleva una camiseta, de que cuando pasa al lado de alguien le dice yo creo que podemos, entre vecinos, entre los familiares, entre los amigos, que corra como la pólvora, que están huyendo, que están contando los días que les quedan, que podemos perseguirles la retirada, que las urnas están abiertas, que no renunciamos a nada, que el día 25 puede ser el principio del fin del bipartidismo en este país y que si eso sirve para construir poco a poco, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, un futuro en el que podamos simplemente desear la dignidad que construyeron nuestros abuelos, porque si tenemos derechos sociales, si todavía se puede llevar a un abuelo a un hospital, si todavía puedes llevar a tus hijos a una escuela, es porque nuestros abuelos se dejaron la piel y estamos orgullosos de ellos y orgullosos en un día como hoy de ser madrileños, de esta ciudad que plantó cara cada vez que nos quisieron robar las cosas. Estamos orgullosos y por eso le debemos algo a nuestros hijos y les vamos a decir a esta casta de mangantes que claro que podemos.